Amigos de Sapiencia Televisión, bienvenidos a este primer capítulo de una serie que comenzamos a 100 años de la Guerra Cristera. El episodio de hoy se titula La Cristiada, el grito de un pueblo por su fe. Imaginemos a México en el año 1926, un país dividido y un cielo que dejó de escuchar campanas. Lo que había comenzado como una serie de restricciones legales se convirtió pronto en uno de los episodios más intensos, sangrientos y gloriosos de la historia católica mexicana, la Cristiada. No fue simplemente una rebelión, fue un enfrentamiento directo por el derecho a creer en la verdadera religión, donde miles de mexicanos decidieron que su fe valía más que su propia vida. Hace un siglo, miles de hombres y mujeres mexicanas se levantaron en defensa de su fe y de la libertad religiosa. La Guerra Cristera, que duró 3 años, fue más que un conflicto armado. Fue un verdadero testimonio de conciencia y fidelidad al grito que resonaba en cada pueblo: ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! Pero ¿cómo fue que llegamos a esto? La semilla se plantó en la Constitución de 1917, con artículos que buscaban someter a la Iglesia. Se prohibía a los religiosos y a los sacerdotes que dirigieran escuelas católicas, y el Estado podía confiscar los bienes eclesiásticos. Se negaba la libertad a las órdenes religiosas y se restringía el culto público a solamente el interior de los templos. Sin embargo, la verdadera chispa fue la llegada de Plutarco Elías Calles al poder, en 1924. 2 años más tarde, endureció el Código Penal y se le llamó la Ley Calles. Con esto, pretendía sacar a la Iglesia de la vida pública por completo. Estas reformas convirtieron a México en un lugar donde un sacerdote no podía caminar por la calle con su sotana sin ser multado. Un país donde los templos y escuelas católicas fueron clausurados, los sacerdotes extranjeros fueron deportados y las órdenes religiosas disueltas. Para los fieles, esto no era simple política. Se trataba de un ataque directo a su identidad, a su fe, a su derecho natural de vivir públicamente su religión. La fecha del 31 de julio de 1926 quedará marcada como el inicio de la gesta cristera, cuando la Iglesia suspendió el culto público en todo el país. Así comenzaba la resistencia. La respuesta no nació en los cuarteles generales, sino en las parroquias, en las rancherías, en las plazas públicas y en cada hogar. Campesinos, obreros, madres de familia y jóvenes de la ACJM se levantaron cuando sintieron que la libertad religiosa había muerto. Lo que inició como una resistencia pacífica pronto estalló en un movimiento armado espontáneo en las zonas rurales. Para 1927, el fuego de la Cristiada se había extendido por estados como Jalisco, Michoacán, Guanajuato y Zacatecas. Aparecieron figuras estratégicas como el general Enrique Gorostieta y se consolidó un verdadero ejército de fe que contaba con el apoyo clandestino de redes de mensajería, suministros y sobre todo grupos de oración. Fue una lucha llena de mártires valientes que regaron la tierra mexicana con su sangre antes que renunciar a Cristo. Tras varios años de desgaste, en 1929 se alcanzaron los arreglos para restablecer el culto. Y aunque las armas se silenciaron, el eco del grito «Viva Cristo Rey» quedó grabado en el alma de la nación. Aquí hacemos una pausa para hacer una cronología rápida de la Cristiada. En el año 1926 entra en vigor la Ley Calles. Se suspende el culto público por parte de la Iglesia y comienza el enfrentamiento. Un año más tarde, en 1927, el movimiento ya había llegado a estados clave como Jalisco, Colima, Michoacán, Zacatecas, Guanajuato y Durango. Aquí, el ejército ya tenía mayor formación y se había consolidado. Es en donde aparecen figuras estratégicas como el general Enrique Gorostieta. 2 años más tarde, el crecimiento del apoyo clandestino era mayor. Las redes de mensajería, suministros, enfermeras y grupos de oración jugaron un papel clave para el movimiento. En 1929,
Después de muchos sacerdotes asesinados y muchos mártires, comenzaron las negociaciones impulsadas por la presión internacional, ya que había mucho desgaste del conflicto y se llegaron a un acuerdo para restablecer el culto público en México. Para los cristeros, la guerra no fue solo un conflicto armado, fue un verdadero testimonio de su fe. Su lema, Viva Cristo Rey, sintetizaba el sentido profundo de su lucha: defender la libertad de reconocer públicamente la fe católica y preservar una herencia espiritual que permeaba cada aspecto de la vida cotidiana. A un siglo de su inicio, la historia de los mártires cristeros sigue viva y nos recuerda que la profesión de la religión verdadera no puede ser anulada por leyes o gobiernos, y la fe del pueblo mexicano es capaz de movilizar a comunidades enteras para defender su religión cuando sienten que su identidad más profunda es amenazada, su fe. Pues todos los mexicanos somos hijos de la Santísima Virgen de Guadalupe. ¡Viva Cristo Rey!